Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Y doy gracias, ¿verdad?, por esta tarde, por este tiempo. Gracias por sus vidas. Gracias a nuestro pastor que nos está acompañando, nuestro pastor Harley, y a cada uno de ustedes que han escuchado la voz del Señor y sabemos dónde nos conviene estar. Amén. Decía mi esposa que el Señor ha hecho algo sobrenatural en nosotros. Creo y estoy seguro que todo lo que hace el Señor en nosotros es sobrenatural. Todo, porque no hay mano humana ni hay fuerza natural que pueda hacer lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Solo Él nos puede cambiar, solo Él nos puede dar paz, solo Él nos puede liberar de todas esas acechanzas, de todos. Hoy en la mañana decía nuestro pastor de esos pecados que nos asedian, de esas trampas del enemigo que están por todos lados, en los trabajos, en las calles, en todas partes. Solo el Señor lo puede hacer, ningún humano lo puede hacer, ningún psicólogo, nadie. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este día, gracias, Señor, porque estamos aquí de pie, Padre, adorándole, exaltándole, Señor, escuchando su palabra, Padre eterno. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos también que no están aquí, por la vida de los hermanos que pudieron por la mañana, Señor, a escuchar su palabra. Bendice, Señor, a nuestros pastores, García Seas, nuestros pastores Hernández Reyes, bendice a la pastora Gloria, a la pastora Carla, donde estén, Señor. Así mismo bendice a nuestros pastores fundadores, Señor, el pastor Luis y la pastora Francis. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este privilegio y gracias por la palabra que usted puso en mi mente, en su corazón y en mi corazón, Padre eterno. Me quito, Señor, me aparto, Señor, me despojo, Señor, de todo, Señor, lo que en mí puede ver, para que sea usted, Padre, tomando control de mis pensamientos, de mis emociones y de mis palabras, Señor, para que sea su palabra, Padre, la que nosotros escuchemos, para que sea su voz la que escuchemos y no la mía, Padre. En el nombre del Señor le doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, esta tarde el Señor me ponía un tema que es sobre la sabiduría. Sobre la sabiduría. ¿Quién de nosotros no quiere tener sabiduría? ¿Quién no quiere ser sabio? Hermano Jacobo, usted quiere ser sabio. Hermano Harley, pastor Harley, todos queremos sabiduría. Pero la palabra es precisa. Y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Y la palabra dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. En esta palabra y en esta carta del apóstol Santiago nos habla de las dos clases de sabiduría que hay, las dos clases de sabiduría. Y es de eso precisamente que vamos a estar hablando esta tarde. Y es muy importante para cada uno de nosotros, hermanos, que sepamos y distingamos cuál es la verdadera sabiduría y cuál es la falsa sabiduría. A la luz de la palabra vamos a ver el origen de cada una de ellas, sus características y sus frutos. ¿Cuál es la fuente de la verdadera sabiduría y a quién se la debemos de pedir? ¿A quién debemos aclamarle nosotros? ¿A quién debemos acudir si nosotros queremos tener sabiduría? Hoy en la mañana nuestra pastora decía algo muy poderoso, que es a través de la palabra que nosotros conocemos a Jesús, es a través de la palabra, y es la palabra la que nosotros tenemos que leer y meditar, porque allí es donde vamos a encontrar el consejo del Señor. Voy a explicar aquí dos definiciones, porque aquí el apóstol, como les decía, está hablando de sabiduría, no de inteligencia. Son dos cosas muy distintas. La sabiduría es la habilidad o destreza de aplicar los conocimientos, hechos o informaciones a la vida práctica. Y la inteligencia es la capacidad de aprender. Sabiduría es la capacidad de aplicar lo que uno sabe a su vida. Inteligencia es la capacidad de aprender. Por eso cuando nosotros estamos estudiando y cuando vemos que un estudiante tiene una facilidad para entender las cosas, tiene una facilidad para aprender, decimos que es inteligente, que tiene un coeficiente de inteligencia tremendo. Pero eso es inteligencia. La sabiduría es cuando nosotros somos capaces de aplicar lo que sabemos a nuestra vida. Son dos cosas muy distintas, hermanos. Ahora, al principio yo les decía, ¿quién no quiere tener sabiduría? Si nuestro Padre Celestial nos preguntara a nosotros, ¿qué le pidiéramos? Si Él nos dijera, a ver, hermana Mercedes, yo le voy a conceder lo que usted me pida, ¿qué le pediríamos nosotros? Hermana Belkis, pídame, ¿qué es lo que quiere? Muchas respuestas, hermanos, estarían condicionadas por nuestras circunstancias. Si estamos enfermos, a lo mejor vamos a pedir sanidad. Si tenemos problemas económicos, vamos a pedir trabajo. Vamos a pedir que nos resuelvan esos problemas. Vamos a pedir riquezas. Muchos van a pedir poder. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, que es el del rey Salomón. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, dice así la palabra. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón le contesta, y vamos al versículo 9, y Salomón le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Salomón pudo haber pedido lo que él quisiera, pudo haber pedido más poder, pudo haber pedido lo que él quisiera, pero pidió sabiduría. Pidió sabiduría para tener discernimiento, le dijo, para tener esa capacidad de gobernar el pueblo de Dios, para cumplir con su llamado, hermanos. Para eso pidió sabiduría Salomón.
porque la verdadera sabiduría nos da discernimiento. Y hay algo muy poderoso que cuando yo estaba leyendo y meditando en la palabra, me llamaba muy poderosamente la atención lo siguiente. La palabra menciona que hay dos puertas, una estrecha y una angosta. Menciona que hay dos caminos, uno ancho y uno estrecho, ¿verdad? Y menciona también que podemos edificar nuestras vidas sobre dos fundamentos, sobre la roca o sobre la arena. Y también nos dice que hay dos clases de sabiduría, la celestial y la terrenal. Como que el Señor nos da, como que nos da opción, ¿verdad? En el libre albedrío, ok, uno decide si yo quiero seguir el camino angosto o seguir el camino ancho. Como nos dice nuestro pastor, uno saca sus cuentas y sus costos. Si sigo el camino angosto, ¿cuál va a ser el precio? ¿Cuál va a ser lo que yo voy a pasar? Si sigo el camino ancho, también. Igual, si fundo mi vida sobre roca o fundo mi vida sobre arena, ¿cuáles van a ser las consecuencias de eso? Igual con la sabiduría. Si yo me lleno de la sabiduría celestial, mi vida va a ser una. Si yo me lleno de la sabiduría terrenal, mi vida va a ser otra. Mi fruto va a ser otra. Va a ser otro. Mi comportamiento va a ser otro. Porque son dos sabidurías completamente opuestas. Diametralmente opuestas. No tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver. Es el bien y el mal, hermano. Eso es. Es lo que Dios nos ofrece y lo que el diablo nos ofrece por otro lado. Lo que Dios nos da y lo que el mundo nos da. Y ahora hay algo muy importante. Para que no caigamos y pretendamos ir más allá y querer tomar un poco de la sabiduría del Señor y un poco de la sabiduría del mundo cuando nos convenga. Ah, no, hoy me conviene hacer esto. Entonces le voy a hacer caso al Señor, lo que dice. Pero hoy me conviene hacer lo otro. Y tal vez me estoy basando en la sabiduría del mundo. Y para esto nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Para que nosotros quedemos claros que no podemos ser intemperantes. Un día estar con el Señor, otro día no estar con Él. Y dice así la palabra: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estamos con Él, o estamos contra Él. O nos llenamos de la sabiduría del mundo, o nos llenamos de la sabiduría de Dios. No podemos estarle sirviendo a dos señores. Y nos vamos a ir al versículo 13, ¿verdad? Del libro de Santiago, que es el texto base de esta palabra. Santiago 3:13. Aquí el apóstol Santiago inicia con una pregunta que es para todos, hermanos, porque esta palabra es para todos. Esta palabra tiene vigencia para la iglesia que el apóstol Santiago la envió y tiene vigencia en estos tiempos para nosotros. O sea, ahora, inicia con una pregunta y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién tiene sabiduría? Les pregunta Santiago. Si usted es sabio, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dicho de otra forma, si poseemos sabiduría, lo tenemos que evidenciar con nuestro testimonio, lo tenemos que evidenciar con nuestras vidas. Si no, veamos la definición de sabiduría. Es saber aplicar lo que uno sabe. Y aquí en este caso, el apóstol Santiago nos está hablando a nosotros, los hijos. Y nos dice: si ustedes creen estar llenos de la sabiduría del Señor, den testimonio. Den testimonio. Tengan mansedumbre. Demuéstrenlo por su buena conducta, que refleje humildad, que refleje obediencia. La sabiduría no solo es conocimiento, hermanos. La sabiduría no es llenarnos nada más
de conocimiento, no es llenarnos nada más de la palabra. No es eso, la sabiduría es llenarnos de la palabra y demostrarlo en nuestro caminar. Amén, hermanos. Es que nosotros demos testimonio de esa obra que el Señor está haciendo en nosotros. Esa es la sabiduría, saber aplicar lo que sabemos a nuestras vidas. Y para darles un ejemplo, entre sabiduría e inteligencia, ¿cuántas personas nosotros no vemos que son inteligentísimos? Y lo vemos, tal vez en la experiencia de nuestras vidas los hemos conocido, o miramos en el mundo todos esos grandes hombres de ciencia, de tecnología, que son muy inteligentes, pero que su vida es un desastre. Son inteligentísimos, pero si ustedes leen, andan de demanda en demanda, de divorcio en divorcio, de escándalo en escándalo, y están siempre en las primeras planas de los periódicos por una u otra razón. Son inteligentes, pero no tienen la sabiduría celestial. Las decisiones que toman son equivocadas. Las decisiones que toman están basadas en la sabiduría del mundo, que es opuesta completamente a la sabiduría del Señor. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Padre que nos llene de sabiduría celestial para nosotros poder llevar una vida de acuerdo a la voluntad del Padre, no a la voluntad del mundo. Vamos a ver qué nos dice el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Ese es el origen de la sabiduría terrenal. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría del mundo es terrenal, no desciende de lo alto, no tiene origen celestial. Y si no tiene origen celestial, no viene del Padre, proviene del mundo. Es animal, o sea que es física, viene de la carne, no es espiritual. Y porque la sabiduría terrenal no es espiritual, es contraria al espíritu. La sabiduría terrenal solo mira lo terrenal, solo mira el hoy. Solo mira el hoy. Por eso miramos el mundo que solo piensa en hoy. Y yo creo que todos hemos escuchado esa frase: hay que vivir el hoy porque mañana no sabemos si vamos a estar muertos. Vivamos hoy. Y entonces ahí vienen esas vidas desenfrenadas. Y ahí vienen esas vidas aceleradas. Vidas que desde muy jóvenes quieren dar pasos agigantados en el mundo. Y terminan a los 30. Con una sobredosis, o metidos en un manicomio, en un hospital. ¿Por qué? Porque el mundo les inculcó en su mente que tienen que vivir solo el hoy. Esa sabiduría no cree en la vida eterna, solo tiene ojos para lo terrenal, para lo material. Se matan entre sí por tener éxito en esta vida. Se matan entre sí por tener riquezas. Pero todo eso, hermanos, es temporal. Todo es temporal. Ellos jamás se les ha pasado por la mente que existe una vida eterna. Ellos desconocen que existen promesas, y si las conocen las hacen a un lado y las obvian. Porque ellos no quieren caminar por el camino estrecho. Sí, no quieren. Solo están viendo el momento. Ese es el origen de la sabiduría terrenal. Terrenal, animal y diabólica. Meditemos bien en eso. Y ahora miremos algunas características de esta sabiduría terrenal. Dice la palabra en el versículo 14, Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos en vuestro corazón, hay dos tipos de celos, hermanos. Hay dos tipos de celo. Quiero hacer este alto aquí en este versículo. Está el celo que tenemos por la obra del Señor. Y ese es un celo sano. O sea, tenemos celo
somos diligentes, nos preocupa la obra. Pero aquí el apóstol se está refiriendo a celos amargos. Es un celo pecaminoso al que se refiere el apóstol. La persona que posee celos amargos en contra de alguien está llena de envidia, de resentimiento y muchas veces de odio, hermanos, porque eso es escalable. Escalable. Comienza con un resentimiento y las personas llegan a odiar a la persona por la que sienten ese resentimiento. ¿Y qué nos enseña la sabiduría del mundo? Que en vez de alegrarnos cuando alguien progrese, cuando alguien prospere, cuando a alguien le vaya bien, tenemos envidia de esa persona. Empezamos a murmurar. ¿Y qué estará haciendo? Que compró ese vehículo. ¿Y qué estará haciendo? Que le dieron ese ascenso en el trabajo. ¿Y qué estará haciendo? Que compró esa casa. ¿Y cómo hacen para que les vaya bien? Para tener unidad en su familia. ¿Cómo hacen? Y empiezan a envidiar, hermano. Y empiezan a envidiar lo que usted tiene. Empiezan a envidiar su manera de vivir, su manera de ser. Empiezan a envidiar su familia. Y empiezan a envidiar hasta sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la sabiduría terrenal. Y a nosotros, y esto lo digo a manera de testimonio, hermano, y nos ha pasado siempre, casi siempre, hasta que llegamos a los pies del Señor, las cosas han cambiado. Pero fíjese que nosotros, cuando nos casamos, éramos estudiantes, en nuestra vida han habido bastantes amistades, y todas se retiraban, y yo le decía a mi esposa, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará? Y tiempo después nos dábamos cuenta que las personas se llenaban de envidia. Y nosotros no teníamos nada, hermano. Nosotros comenzamos en una casita de madera sin piso. Ni ladrillo tenía. ¿Qué nos iban a envidiar? Pero envidiaban la forma en que nosotros nos llevábamos. Y las amistades se retiraban. Todas las compañeras de la universidad, de la carrera de español, de Mercedes, se fueron. Gloria al Señor, sí, porque por algo nos las apartó. Sí, por algo nos las apartó. Se fueron desgranando poco a poco. Y ahora que estamos en el Evangelio, peor. Las amistades que nosotros tenemos y la hermandad que nosotros tenemos y la familia que tenemos nosotros son ustedes. Son ustedes. Fuera de nuestra familia de sangre, son ustedes. Nosotros no tenemos otra amistades, nosotros no tenemos otro círculo social, podríamos decir. Como dice el mundo, son ustedes. Sí. Toda la semana es para el Señor. Lunes, plataforma de varones, martes, plataforma de mujeres, los jueves, el discipulado, los viernes, culto de mujeres, los sábados, devocional de varones, por la tarde, casa de Dios, los domingos, los servicios. Eso es nuestra vida social que el Señor nos ha dado. Y ustedes son ese círculo social que el Señor nos ha dado, que es donde estamos más cerca nosotros. Sí. El Señor dice que cuando tengamos la oportunidad de tener misericordia, hagámoslo con todo. Pero primero, dice, con la familia en Cristo Jesús. Con la familia en Cristo Jesús. La sabiduría del mundo es contenciosa y es egoísta. La sabiduría terrenal antepone siempre el yo. Yo tengo que ser primero. Me tienen que atender primero. Se tiene que hacer lo que yo digo y cuando yo digo. Solo los intereses míos prevalecen. Eso es lo que nos pone en nuestra mente la sabiduría del mundo. Y así es. Así es. Mis prioridades nada más son las que importan. La sabiduría del mundo dice que el fin justifica los medios. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que con tal de alcanzar algo, no importa lo que yo haga.
No importa yo a quién traicione, no importa yo a quién hunda, no importa yo a quién le haga daño, por alcanzar mis intereses, mis prioridades y mis metas, como le dicen en el mundo. Esa es la competitividad de que el mundo nos habla. No importan los medios con tal de alcanzar lo que yo quiero. Eso es lo que nos mete en nuestras mentes la sabiduría del mundo, hermano. Ahora, el camino del necio es derecho en su opinión. Eso dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. O sea que el necio, el insensato, cree que todo lo que hace está bien hecho. Creen que todo lo que hacen está bien hecho. Y mire, ahí está en la palabra. No lo estoy diciendo yo, pero yo siempre he dicho que en la palabra está lo que busquemos, hermano. Pero démosle gracias al Señor porque aquí no hay ningún necio. Aquí no hay ningún insensato. Aquí todos estamos buscando siempre la sabiduría del Señor. Es soberbia y es jactanciosa. La sabiduría terrenal es jactanciosa y está llena de soberbia, hermanos. Las personas que tienen la sabiduría terrenal se jactan de todo. Se jactan de sus logros, de sus bienes, de su posición, de todo lo que les puede dar fama, dinero, poder. Es motivo de poder, de soberbia y jactancia. Lo contrario a la humildad que nos dice el Señor que debemos de tener. Son personas groseras en su trato. No respetan a nadie, hermano. Una persona soberbia no respeta a nadie. Una persona soberbia no se queda callada nunca. Ni aun cuando son las máximas autoridades que le están diciendo o que las están exhortando o que les están haciendo un llamado de atención en su trabajo. Los soberbios no se quedan callados. Siempre responden, siempre responden. Esos son insensatos, son necios. Esta sabiduría justifica la mentira y el engaño como forma de alcanzar lo que nosotros queremos. No importa mentir, no importa engañar. El pastor Harling puede ser mi mejor amigo, crecimos juntos, nacimos juntos, vivimos juntos, pasamos las buenas, pasamos las malas juntos, pero llega un momento en que si yo tengo que apartarlo y traicionarlo por alcanzar mi meta, lo hago. Eso es lo que nos enseña la sabiduría del mundo. La palabra del Señor nos enseña lealtad. Nos enseña lealtad. No nos enseña a que traicionemos. ¿Y cuál es el fruto de esta sabiduría? ¿Cuál es el fruto de la sabiduría terrenal? En el versículo 16, la palabra nos dice, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es el fruto de la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal produce perturbación, desorden, confusión, contienda. En resumen, produce anarquía. ¿Y qué cosa es la anarquía? Es una falta total a la sumisión a la autoridad. En otras palabras, rebeldía. Y sabemos qué es lo que dice la palabra sobre la rebeldía y sobre los rebeldes. ¿Dónde está el primer rebelde? Ahí la palabra nos dice cómo cayó fulminado desde el cielo. Y el Señor lo mandó a las profundidades del infierno, dice. Quiso rebelarse en contra de Dios. Quiso rebelarse en contra de lo establecido por el Señor. Y así terminan todos los rebeldes, hermano. Todos los rebeldes. La sabiduría del mundo destruye la paz y la unidad. Y lo otro que produce, dice la palabra, es toda obra perversa. Ese es el otro gran fruto de la sabiduría terrenal, todo lo malo. Lo más malo de lo más malo. Todo lo perverso, todo lo diabólico. Todas las guerras, toda la desigualdad social, las armas de destrucción masiva, la bomba atómica, la gente naranja en el napalm. Todos sabemos la bomba atómica.
Pero el agente naranja y el napalm fueron armas de destrucción masiva que se usaron en muchas guerras a lo largo de la historia. Y es triste ver, todavía se le encoge el corazón a uno cuando mira esos videos en YouTube de las atrocidades que hicieron estas armas de destrucción. No sé cuántos millones de personas mató la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y aún todavía se viven las consecuencias. Y aún todavía hay personas que sufren esas consecuencias. Y fue en 1945, creo, o a finales del 44. El problema que hubo en Rusia con la planta, que es Ucrania, porque está en Ucrania, allí no vive nadie, hermano. Allí se extinguió toda vida. Toda vida. Ahorita lo usan como un sitio de turismo. Se ponen su traje, se ponen todo y la gente va y paga por ir allí. ¿Y qué es lo que va a haber allí? El fruto de la sabiduría del mundo. La destrucción de lo que el Señor creó para que nosotros habitemos en ella. Todos los vicios son frutos de la sabiduría terrenal. Ese es su fruto, hermano. No hay vicio que no sea producido por la sabiduría terrenal. ¿Y cuántos vicios existen? Los que conocemos y los que no conocemos. ¿Cuántos vicios existen? Todos los días nosotros escuchamos en todos los medios que hay y que nos saturan nuestras mentes, queriéndonos justificar que todo lo que hace el mundo es bueno. Todos los días. Pero veamos el resultado. Miren ahorita la guerra esta que está en Ucrania. Y cada día va escalando más. Y ahora ya Putin está amenazando con emplear armas nucleares. Y los otros dicen que buscan la paz, pero no paran de mandar guerras, ¿no? De armas. No paran de mandar balas, no paran de mandar tanques. Lo que ellos quieren es el poder y esa es la sabiduría. Ahora nos dicen que la sabiduría, que hay justicia social y que la sabiduría del mundo trae justicia social, pero miremos un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo. Y dice así, según las estadísticas desde el 2020, el 1% de la población, hermano, el 1% de la población ha acumulado el doble de riqueza que el 99% de la población. Por cada dólar global de riqueza recibido por el 99% de la población de la riqueza del mundo, si la repartieran recibiríamos $1. Y el 1% recibe 1.7 millones de dólares por cada dólar que nosotros recibimos. Es una brecha, hermano, inmensa. Y así nos quiere decir el mundo que su sabiduría es justa. Y así nos quieren decir que todas las leyes y que todo está basado en una sabiduría que es justa. No, hermano, no nos engañemos. Aquí la única sabiduría justa es la sabiduría que viene de Dios. Hasta la pereza, digo yo, que es fruto de la sabiduría del mundo, hermano. Hasta la pereza. Porque, a ver, ¿cuántas veces hemos escuchado decir a las personas, no, es que aquí yo vengo a ganarme la vida, no a quitármela. Yo no vengo aquí a deslomarme, dicen. ¿Y qué dice la palabra? Que tenemos que hacer todo con excelencia, que tenemos que hacer todo con diligencia. Miren lo opuesto a estas dos sabidurías, hermano. Miremoslo bien porque todos tenemos que pedirle al Señor que nos dé esta sabiduría para nosotros saber cómo debemos de llevar nuestras vidas. Nosotros no vamos, y yo estoy seguro que aquí nadie va a su trabajo a hacer las cosas a media. Aquí tenemos nosotros, como hijos de Dios, que hacerlo con excelencia, con diligencia, sin pereza, con obediencia, hermanos. Eso es lo que nos dice la sabiduría celestial, que ahora la vamos a ver. En el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto
que es de lo alto. Si es de lo alto, proviene de Dios. Por lo tanto, es la verdadera sabiduría. Nuestro Padre es el origen de esa sabiduría. Y si proviene de Dios, ¿a quién tenemos que clamarle que nos dé sabiduría? Si la sabiduría celestial proviene de Dios, es a Él. Es a Él. El Padre, el Espíritu Santo, es el único que nos la puede dar. Si no, veamos lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5, hermano. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén, hermanos. Amén. A Él y solo a Él, solo al Padre le vamos a pedir sabiduría. Y en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos dice la palabra. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra? Si no tenemos temor de Dios, o sea, si no tenemos respeto y honra para el Señor, es que no tenemos una relación con Dios. Yo respeto a la persona con quien yo tengo una relación. Yo honro a mi pastor, tengo una relación con él. Pero si yo no tengo una relación con el Señor, una relación personal, yo ni lo respeto ni lo honro. Y entonces, ¿cómo puedo yo aspirar a tener sabiduría celestial si ni siquiera tengo una relación con el que es dueño de la sabiduría celestial? No podemos. Y no pueden. No pueden. Solo los hijos de Dios tenemos la posibilidad de pedirle al Padre que nos dé sabiduría, que nos dé su sabiduría, la sabiduría de lo alto. De lo alto. Y vamos a Colosenses 2:3 para afirmar dónde está la sabiduría celestial. Y aquí en Colosenses 2:3 nos dice la palabra: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si toda la sabiduría y todo el conocimiento están en Jesús, entonces Él es la única fuente donde podemos encontrar esa sabiduría. Solo Jesús nos puede dar sabiduría. Bien. Entonces, cuando nosotros lo aceptamos, es cuando nosotros tenemos acceso a esa verdadera sabiduría. Los insensatos, los necios, los que no creen en Jesús y los que desprecian su palabra, nunca van a tener esa sabiduría, porque es a través de la palabra. Por eso les decía lo que había dicho la pastora, es a través de la palabra. ¿Queremos conocer a Jesús? Leamos la palabra. ¿Queremos encontrar el consejo del Padre? Leamos la palabra. ¿Queremos conocer la voluntad del Padre? Leamos la palabra. No esperemos que de la noche a la mañana oremos, Padre, dame sabiduría, y ¡pum! La sabiduría viene. También la sabiduría tiene que ver mucho con la experiencia y con los años vividos por la persona. Y en este caso, para nosotros, tiene que ver mucho y tiene que ver todo con que nosotros nos metamos en la palabra, allí donde vamos a encontrar la sabiduría, porque allí la palabra nos dice cómo es que vamos a vivir y cómo es que vamos a evidenciar que el Señor está haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Dice que la sabiduría celestial es primeramente pura. Pura. Ya estamos entrando a las características de la sabiduría celestial. Ya miramos cuál es el origen. Mientras la sabiduría del mundo viene del diablo, la sabiduría celestial viene del Señor. Él es su origen. Él es su dueño. A Él se la vamos a pedir. ¿Y cuáles son las características de la sabiduría celestial? Primeramente pura, dice la palabra. Es decir, que no tiene impureza, que es sin mancha. Y es pura porque proviene de Dios. Y Él es puro y santo. La sabiduría celestial nos purifica, nos da humildad y mansedumbre.
todo aquel que dice tener sabiduría de lo alto debe de vivir en santidad, aparte de todo lo malo, aparte de todo lo que el mundo nos ofrece, todo, aparte de los placeres del mundo, y vivir de todo lo que nos pueda apartar de Jesús. El pastor Harling siempre nos está recordando en sus prédicas, y le gusta siempre recordar a Netflix. Pidámosle sabiduría al Señor para ver qué del contenido de Netflix podemos ver, qué nos puede aportar a nuestras vidas, y que de ese contenido no nos va a aportar absolutamente nada y va a ser una pérdida de tiempo. Porque lamentablemente eso es lo que pasa cuando nos ponemos a ver, por ejemplo, una serie donde solo miramos matancina. ¿Qué nos puede aportar? Pero también hay series que sí nos pueden dar un aporte, que sí son muy buenas series y tratan algunos problemas de lo que está pasando el mundo, ¿verdad? Dice la palabra que la sabiduría celestial es pacífica. La sabiduría celestial no es contenciosa, hermano. Es pacífica, no contiende, procura la paz, busca la paz. La sabiduría celestial perdona, no guarda rencor. Si alguien nos ofende, la sabiduría celestial manda a que nos quedemos calladitos, a que no contendamos, a que no contestemos, a que no nos exaltemos. La sabiduría celestial nos manda y nos dice que si ofendimos, pidamos perdón. Demos muestra siempre de bondad. Y la palabra dice que por eso sabrán que somos hijos del Señor. Que por eso sabrán que somos hijos de Dios. Sí. Viviendo de acuerdo a su voluntad. Si no, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 9. Y miremos qué es lo que nos dice la palabra. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo lo digo, si somos hijos de Dios, tenemos que demostrar que somos pacificadores y que en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar, está llena de paz. Yo tengo que demostrar eso. La sabiduría celestial es amable, no tiene orgullo, no tiene jactancia, es gentil, es considerada, es justa, es equitativa. Una persona amable se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás. Si decimos tener sabiduría celestial, debemos ser amables con nuestros semejantes, debemos ser amables con nuestros hermanos aquí en la iglesia, debemos ser amables con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, no soberbios, no malcriados, no chinchosos, como dice ahí popularmente, que de todo lo que nos dicen brincamos, que no nos pueden tocar. Las personas que son un crisol, como decimos, esas personas están llenas de soberbia, no aceptan que les digan absolutamente nada, no tienen humildad, y menos cuando se les está señalando que han hecho algo incorrecto. Y algo incorrecto no es solo salir de esta iglesia e ir a pecar. Una mala contestación es algo incorrecto, hermano. Una mala actitud es algo incorrecto. Es incorrecto tener 10 córdobas en la bolsa y saber que alguien los necesita y no dárselo. Sí, hermano. O sea, si nosotros meditamos en la palabra, vamos a entender que el Señor quiere que nosotros nos despojemos completamente y, como dice nuestro pastor, no demos lo que no nos hace falta. No demos migajas a las personas.
cuando vayamos a dar algo y cuando le vayamos a ayudar a alguien, a un hermano necesitado, démosle lo mejor, algo bueno, algo que le sirva, hermanos, algo que le sirva. Sí. La sabiduría celestial es benigna, hermanos. Es benigna. Sin maldad. Alguien benigno se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía. Quien posee sabiduría celestial no impone su opinión a los demás. No saca ventaja de las situaciones. No manipula a los demás. Escucha. Y acepta cuando se esté equivocado. Y acepta cuando se esté equivocado. Es comprensivo hacia los demás y a las situaciones de sus hermanos. Y nuestra pastora siempre nos lo está diciendo. Que no podemos obligar a nadie, que todo es por amor. Que no podemos, y precisamente eso estábamos conversando con el pastor Harling y nuestro pastor Carlos. Que no podemos obligar a nadie a venir. Ellos lo tienen que hacer por espontánea voluntad y no podemos obligarlo. Ni tampoco podemos escarnecerlos o hablar de ellos, no. El Señor no nos manda hacer eso, no nos manda a juzgar. La sabiduría celestial está llena de misericordia y buenos frutos. Produce compasión y produce hacer el bien. Nos hace ser bondadosos con nuestros semejantes, a ayudar al necesitado. ¿Y qué es lo que dice la palabra en Romanos 12:15? Si alguno está alegre, alégrese con él. Y si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. A eso nos manda la sabiduría del Señor. A estar con los necesitados y a estar con los que se están gozando. No podemos hacer acepción de personas porque el Señor no lo hizo. El Señor le predicó su palabra a todos. Y el Señor se sentaba con pecadores y con lo más malo que había en ese tiempo. Nunca hizo acepción de personas. Nosotros no podemos estar ni ser hipócritas, decir que solo vamos a estar donde hay problemas, ni ser cómodos para estar solo donde la cosa está buena. Donde hay comida, donde hay agua, donde hay esto, donde hay lo otro. No. Tenemos que estar en todo. Como dice nuestro pastor, nos invitan a un chancho con yuca, ahí vamos. Tenemos que ir a orar por una hermana, ahí vamos. Y cuando se llega a orar por un enfermo, hermano, las cosas no están buenas. Y todos lo sabemos, porque todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Tenemos que también que tratar bien y con respeto a los demás. No solo ser compasivos, sino actuar, ayudar, proveer a un hermano que tiene necesidad. Porque esa es una gran oportunidad que nos da el Señor y es una gran bendición cuando lo hacemos. Si no, miremos lo que dice en Gálatas 6:10. Así que, si alguien, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. La sabiduría celestial solo produce buenos frutos en nosotros, hermanos. La sabiduría celestial no tiene incertidumbre ni tiene hipocresía. Es sin incertidumbre ni hipocresía, dice Santiago 3:17. ¿Y qué quiere decir esto? Que debemos de ser firmes nosotros. Que no debemos de ser vacilantes. Si tenemos la sabiduría celestial, lo que nosotros creemos y el paso que nosotros hemos dado, nos debemos de mantener firmes. Nuestras convicciones deben de ser firmes, porque eso es lo que nos da la sabiduría del Señor. Firmeza en nuestras convicciones, en nuestra creencia y en el paso que hemos dado. No podemos estar, si vinimos del hielo, como decía nuestro pastor en la mañana, si vinimos del frío y entramos a una sola cálida y después pasamos a una sola caliente, no podemos volver atrás. Eso es ser intemperante, no es ser firme. Debemos de mantenernos todos firmes en
en esta vida que el Señor nos está dando la oportunidad de vivir como hijos de Dios, servirle al Señor siempre que tengamos oportunidad, servirle a Él, involucrarnos en todo lo que podamos, ayudar, servir, hermanos. A eso nos está llamando el Señor. Y vámonos a Santiago capítulo 1, versículo 6, para que afirmemos más, donde la palabra nos dice, pero pidan con fe, no dudando. Ahí nos dice el Señor, pidan con fe y no dudando, con firmeza. No dudemos, hermanos, de que somos hijos de Dios. No dudemos que Él es nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Señor, que Él está con nosotros en cualquier circunstancia, que nos guarda y que todas sus promesas se cumplirán. Si nosotros tenemos la firmeza y tenemos en nuestro pensamiento y tenemos el amor a Él y le creemos con fe, con confianza, nosotros, aunque sepamos que un día el Señor nos va a llevar, porque nos va a llevar a todos, que aunque nosotros no existamos en este mundo, sus promesas se van a cumplir. Siempre se van a cumplir. Sí. La sabiduría celestial dice que no es hipócrita, o sea, que es sincera. La persona sincera es genuina, es transparente, es en la que se puede confiar, no es hipócrita. Así es, eso es lo que nos enseña la sabiduría del Señor, contrario a lo que nos enseña la sabiduría terrenal, que nos mete en la cabeza que nosotros debemos de alcanzar nuestras metas a como sea, aún traicionando. La sabiduría celestial nos dice que no, que tenemos que ser sinceros, genuinos y transparentes. Más entre nosotros, hermanos, en la iglesia. Porque si nosotros no somos sinceros, no somos genuinos y no somos transparentes, quebramos la unidad del cuerpo. Sí. La unidad del cuerpo la debemos de cuidar todos. Todos debemos de saber que estamos en este ministerio, que el Señor nos puso aquí y que todos debemos de trabajar unidos y unánimes por la obra y por el reino del Señor. Todos. Ahora vámonos al versículo 18, donde dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. Esto me gusta. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se manifiesta donde hay paz, hermanos. Donde hay paz. El fruto de justicia es nuestra manera de vivir, hermanos, y de actuar, de comportarnos en nuestra vida, de dar ese testimonio que el Señor quiere que demos a diario, no solo cuando estemos aquí. Cuando poseemos la sabiduría celestial, vivimos en paz, en mansedumbre, en amor, en amabilidad, misericordia, benignidad, firmeza, rectitud, santidad. Somos sinceros y transparentes cuando estamos llenos de la sabiduría celestial. Y es en ese ambiente donde nosotros podemos crecer espiritualmente. Y si nosotros crecemos espiritualmente, todo el cuerpo crece. Todo el cuerpo crece. Porque en medio de la envidia, en medio de las luchas por poder, en medio del egoísmo, no crece nada bueno, hermanos. Y ese es el fruto de la sabiduría terrenal. La envidia, la lucha por el poder, el egoísmo. Nada bueno puede crecer en un ambiente de guerra. Si no, miremoslo, pues, cómo está el mundo ahorita. Una guerra en un país al otro lado del mundo, ¿cómo afecta a todo el mundo? No puede haber, y estoy haciendo solo una comparación, miren cómo están los precios de todo. Muchos le echamos la culpa al gobierno, muchos le echan la culpa a esto, muchos le echan la culpa al otro, pero a donde nos vayamos, la vida está carísima. Y eso es consecuencia de un ambiente de guerra que está viviendo el mundo. Si estuviéramos en paz, las cosas serían diferentes. Y así es lo mismo, hermano. Nada bueno puede salir
de donde hay guerra, donde hay contención, donde hay envidia. Solo lo malo y solo lo perverso, solo el caos, solo la confusión. Y entonces, hermanos, ¿qué sabiduría nos conviene? ¿Cuál es la sabiduría que nosotros debemos de pedir y de buscar? Es la sabiduría celestial. Esa es la sabiduría que a todos nos conviene. Es la sabiduría que va a transformar nuestras vidas. Es la sabiduría que nos va a dar la capacidad de tomar decisiones correctas en nuestras vidas, de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo al propósito que el Señor tenga en cada una de nuestras vidas. Esa es la sabiduría que nos conviene. Y así daremos buenos frutos. Y como decíamos, ya sabemos cuál es la fuente de la sabiduría. Pidámosela al Señor. Clamémosle al Señor que nos dé sabiduría. No le pidamos bienes materiales. No le pidamos bienes materiales. No le pidamos confort, comodidad. Pidámosle sabiduría. Porque con sabiduría nosotros vamos a resolver todo lo que se nos presente. Con sabiduría nosotros vamos a poder producir para nosotros y para los demás. Y para terminar, hermano, me quiero ir al libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y voy a leerlo en la versión TLA. Y dice así la palabra: querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Aquí esta palabra nos afirma completamente que la sabiduría que nosotros necesitamos es la sabiduría de lo alto, y a quien tenemos que pedírsela es al Señor. Jovencitos, dice la palabra, pidan sabiduría al Señor para que nosotros aprovechemos bien el tiempo. No pierdan el tiempo, jóvenes. Todo debe hacerse en el tiempo del Señor. Todo. Y todos le debemos declamar, porque nadie es sabio. Y ya lo dice nuestro pastor, no lo hemos alcanzado todo. Entonces, diario debemos declamar sabiduría. Diario le debemos declamar al Padre que nos ayude en todo momento de nuestra vida, que su sabiduría nos llene para nosotros poder salir adelante y salir con éxito de cualquier problema. Y si vienen desiertos, si vienen tribulaciones, es allí que el Señor nos va a formar y nos va a dar la sabiduría para que nosotros seamos mejores y para que nosotros podamos dar el testimonio que Él quiere que nosotros demos, que es vivir de acuerdo a su palabra y a sus mandamientos y a sus enseñanzas, hermanos. Esa es la palabra que el Señor ponía en mi corazón para este tiempo, y yo le doy gracias al Señor de nuevo por este privilegio. Gracias le doy porque esta palabra, hermanos, es tan preciosa, es tan hermosa, que uno la debe meditar. Y yo le he estado leyendo y leyendo y leyendo, y he buscado otros textos, y he buscado, porque, hermano, uno no nace sabio, uno aprende a ser sabio leyendo la palabra del Señor, hermanos. Que el Señor me los bendiga, y vamos a sellar la palabra. Pongámonos de pie, hermano. Gracias, amado Padre, por este tiempo, por este momento, Padre, en que hemos escuchado su palabra, Padre, una porción de su palabra. Gracias, Señor, porque estoy seguro de que todos los que estamos aquí presentes, Señor, somos bendecidos, Señor, y que su sabiduría, Señor, nos alcanzará a cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros demos ese fruto, Señor, y que vivamos de acuerdo, Señor, a la voluntad y al propósito que usted tiene para cada uno de nosotros. Señor, como dice su palabra, si nosotros buscamos esa sabiduría y queremos esa sabiduría, es a usted que se la tenemos que pedir, Padre eterno. Y es la sabiduría de lo alto, no la sabiduría del mundo, Señor, que solo produce cosas malas y perversas. La sabiduría, Señor,
que nosotros debemos de llenarnos es la sabiduría suya, Señor, que es la que nos da buenos frutos en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.